gracia fue la que rescató mi ser. Padre, ahora y por siempre tu rostro buscaré. Lo que yo soy lo rindo a tus pies, ante tu gracia y majestad me humillaré. Encuentro más de lo que busqué en tu eterno amor, en tu eterno amor. Mi orgullo dejé, mis deseos también, para darte mi adoración. Mas sin fama y honor, mi anhelo es buscarte hoy. Cristo, tu gracia fue la que rescató mi ser. Padre, ahora y por siempre tu rostro buscaré. Lo que yo soy lo rindo a tus pies, ante tu gracia y majestad me humillaré. Encuentro más de lo que busqué en tu eterno amor, en tu eterno amor. Lo que yo soy lo rindo a tus pies, ante tu gracia y majestad me humillaré. Encuentro más de lo que busqué en tu eterno amor, en tu eterno eterno amor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti. Tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume yo
Buenas tardes nuevamente, buenas tardes a todos. Gracias por seguir nuestras transmisiones. De veras, yo le agradezco mucho por ser fiel. Le agradezco muchísimo porque cada domingo está con nosotros. Hoy es el primer domingo del nuevo horario de invierno. Le agradezco por habernos acompañado. Y pues les comento, seguimos orando, seguimos platicando de lo prudente, de lo conveniente que es regresar a nuestros servicios presenciales. Hoy voy a platicar con el grupo de alabanza porque para mí es muy importante también la opinión de ellos, porque estamos viendo que aunque nuestro estado ha sido declarado en semáforo, nuestro estado en semáforo amarillo, pues en Jalapa, como no respetamos los semáforos, ya andan diciendo que nos quieren regresar a semáforo rojo, no sé qué color, ya ni sé, creo que ya nos van a desaparecer del mapa. Así que el próximo domingo les vamos a estar avisando en qué dirección creemos que el Señor nos da, hacia dónde el Señor nos dirige respecto a abrir y al mismo tiempo transmitir nuestros servicios o solamente continuar transmitiendo. Pero yo le encargo que usted ore. Ojalá y todas las decisiones, ojalá y todo lo que enfrentamos fuera tan fácil como tomar la decisión de abrir o cerrar una puerta. Pero mucha gente está viviendo verdaderos momentos de crisis, muchas personas de verdad están enfrentando tiempos muy, muy difíciles y ya no es la decisión de abrir una puerta, cerrar una puerta, de hacer una opción o tomar otra. Mucha gente está en verdaderos problemas, en verdadera necesidad, están teniendo enfermedades que son mucho más difíciles de enfrentar que esta pandemia y algunos están enfrentando la pérdida, el dolor, la muerte. Y otros están teniendo una lucha grande con sus propios errores, tratando de enmendarlos, tratando de salir de sus malas decisiones. Y esos son verdaderos problemas. Podríamos decir que cuando tú estás metido en todo eso, tú lo ves como verdaderos gigantes, como gigantes. Y es la vida. En la vida vamos a tener que enfrentar gigantes. Y son problemas que cuando tú los observas, tú los ves enormes, tú los ves y dices, ¿cómo voy a resolver esto? ¿Cómo se va a solucionar esto? Esto es más grande que mis fuerzas, es más grande que mis recursos. Y es que cuando observamos el poder del enemigo que nos ataca, a veces nosotros nos sentimos tan débiles. Son tiempos cuando vemos el tamaño de la prueba, ¿sí? La prueba en la que estamos metidos, la prueba, y parece imposible, parece una montaña enorme que nunca va a acabar, que nunca va a terminar. Y a veces cuando estamos en crisis, en problemas económicos, y vemos la profundidad de esa crisis, se ve tan imposible que podamos salir. Son gigantes, porque tan solo cuando estamos agredidos por algún pecado, cuando estamos asediados por el pecado, parece tan imposible poder salir de él. Mucha gente dice, no, yo nunca voy a poder cambiar, nunca voy a poder salir, esto es más fuerte que mi fe, es más fuerte que yo no puedo cambiar, yo nunca voy a salir de esto. Y es por eso que les digo que son gigantes. Porque este tipo de problemas, este tipo de crisis, este tipo de enemigos se ven tan inmensos, tan grotescos, tan invencibles, que nosotros a comparación de ellos nos vemos así, mire, pequeñitos, nos vemos insignificantes, nos sentimos indefensos. Ante esos gigantes solo hay algo que puede levantarnos a nosotros y derrumbarlos a ellos. Y ese algo se llama fe. Repítalo conmigo, fe. Una simple palabra, dos simples letras, que si creemos son poderosas para levantarnos y derrumbar esos gigantes. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 11, versículos 32 al 34. Conocí a un niño que cuando decía Hebreos, no decía Hebreos, decía Hebrios. Decía Hebrios y decíamos, no, es Hebreos. Nosotros al fin y al cabo, chiquillos, nos daba risa, ¿no? Decíamos, a ver, vuelve a repetir bien. Hebrios. Hebreos 11, versículos 32 al 34. Hebreos capítulo 11, versículos 32 al 34, hablando de los héroes de fe. Dice así, Hebreos 11, 32 y 34, dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos,
evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Podríamos resumirlo de esta forma: hombres y mujeres que por su fe derrumbaron gigantes, hombres y mujeres que por su fe se levantaron cuando eran débiles, se levantaron de la derrota, se levantaron de la crisis y obtuvieron la victoria. En la Biblia, cuando hablamos de gigantes, y tú ya sabes de quién vamos a hablar hoy, cuando hablamos de gigantes tenemos que recordar a un hombre que verdaderamente enfrentó un gigante, un jovencito que enfrentó un hombre de casi 3 metros de estatura, ¿sí? Cuando en la Biblia habla de gigantes, no pienses que hablamos de personas de 10 metros, de 20, de 15, no. Hablamos de hombres de 3 metros de estatura, de más, pero aún así, hermano, yo mido 1,80 y un hombre de 3 metros de estatura, casi me sacaría el doble de tamaño. Imagínense un jovencito, imagínense un joven que nunca fue entrenado para la guerra, que era paje de armas, pero no más. Tuvo que enfrentar a este gigante. Un joven que era David y que ni siquiera tenía la edad para ingresar al ejército aún. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versos 32 al 37. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versos 32 al 37. Vamos a leerlo y después de eso vamos a hacer una breve oración. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 32 al 37. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. 37. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Hagamos una breve oración. Señor, que tu palabra sea en este tiempo propicia para toda necesidad. Que tu palabra hable a cada corazón, que tu palabra, de ser necesario, redarguya nuestras almas, Señor, y nos guíe a toda justicia y a toda verdad. Te pido que tú seas tomando este tiempo, que nada venga a robarlo, a interrumpirlo, que nuestras mentes, nuestros pensamientos estén en ti, Señor. Y te suplico también, Padre mío, que tomes toda carga, tomes toda lucha emocional, toda carga espiritual, todo problema, Señor. Tú lo tomes por estos instantes y permitas que tu palabra llegue a lo profundo de nuestras almas. Te pido por mí, Señor, hazme un instrumento idóneo para predicar, para enseñar. Dame la gracia, dame la sabiduría, dame la inteligencia, Señor, y dame la guía de tu Espíritu para esta tarea. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te pedimos todo esto. Amén. Si usted lo recuerda, los filisteos llegaron para iniciar la guerra contra Israel y de entre todos ellos salió un paladín, salió un hombre que medía 3 metros. Dice la Biblia que tan solo la punta de su lanza, la lanza de él pesaba 7 kilos. El metal, la madera, dice que era tan grueso la lanza como un telar, no me acuerdo cómo se llama el madero que ocupan para el telar, era grueso. Y por otro lado, David y todos los hombres de Israel estaban con miedo. Este gigante llegó y Goliat y les dijo: traigan a su paladín, traigan a su héroe, traigan al campeón de Israel y yo lo enfrentaré. El problema era que el campeón de Israel era Saúl, y Saúl estaba en su castillo, y Saúl estaba ahí con la puerta negra, ¿no?, cerrada con 3 candados y remachada, ¿no?, porque él no quería saber de este gigante. Y solo fue un jovencito llamado David, el que se atrevió a tomar la decisión de enfrentarlo. Y Goliat era verdaderamente un gigante. Goliat era verdaderamente un monstruo. Goliat era un hombre un soldado, era un guerrero. Él probablemente había ganado bastantes batallas. Y en ese momento, ese guerrero inmenso que hace sentir que todos los demás se sientan pequeñitos.
David tuvo que enfrentarlo, David tomó la decisión de enfrentarlo, pero antes de enfrentar y vencer a este gigante, lo que acabas de leer, hay otros gigantes alrededor de David que tuvo que vencer primero, hay otros gigantes. El problema es que a veces, hermano, nuestros problemas están rodeados de otros gigantes que nos cuesta mucho trabajo enfrentar. Te voy a decir algunos de los gigantes que enfrentó David. Bueno, David, para empezar, enfrentó el menosprecio de su familia. Su familia lo menospreció. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 28. Primer libro de Samuel 17, 28 dice: y oyéndolo hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David cuidaba ovejas. David quiso ser paje de armas. Y la Biblia nos dice que tuvo que dejarlo porque tenía que cuidar las ovejas. Mientras que sus hermanos seguían sus sueños de ser militares, de ser soldados, David siempre era menospreciado. Y en este momento, cuando David baja a ver a sus hermanos para ver que estén bien, para ver que tengan comida y no les falte nada, su propio hermano lo acusa de malicia, su propio hermano lo acusa de soberbia, lo acusa de chismoso. David está preguntando quién es ese filisteo. David está preguntando qué sucede, qué está pasando. No entiende cómo un hombre puede estar insultando a Dios y todavía no le han cortado la cabeza los del ejército. Él da un paso de fe. Y tú tienes que aprender que cada vez que das un paso de fe para enfrentar tus gigantes, va a haber alguien dispuesto a desanimarte. Va a haber alguien dispuesto a acusarte. No, tú estás mal. No, tú ves las cosas al revés. No, tú lo haces por orgullo, por soberbia. Cada vez que quieres dar un paso de fe, va a haber alguien dispuesto a desanimarte. ¿Y sabes qué es lo más difícil? Probablemente sea tu propia familia. Tú eres guiado por Dios a iniciar un negocio y probablemente alguien de tu familia te va a decir: ¿cómo se te ocurre ahorita? ¿Cómo? ¿No ves cómo está la situación? El dinero no alcanza. Tú quieres hacer algo para Dios y alguien te va a decir: ¿cómo crees? De fe no se vive. ¿Cómo vas a caminar con Dios? Eso déjaselo a otros. Yo te di escuela para que tú triunfes, tengas éxito. Siempre que tú quieres dar un paso de fe, alguien te va a desanimar y probablemente va a ser tu propia familia. Solo acuérdate de esto: si lo escuchas, vas a vivir en el mismo fracaso en el que ellos están viviendo. Otro gigante, mira, vamos rápido, otro gigante. David tuvo que enfrentar la opinión del rey. David tuvo que enfrentar la opinión del rey. Primer libro de Samuel 17:33, que ya lo leímos. Primer libro de Samuel 17:33 dice así: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Imagínate, rey de Israel, el campeón, el que Dios había escogido, el que Dios había llamado para dirigir su ejército. Si lo recuerdas, la Biblia dice que de hombros hacia arriba nadie era tan alto como Saúl. Y cuando la Biblia habla de él, dicen incluso de su rostro, de su aspecto, dicen nadie era tan guapo como Saúl. Él era el ungido, él era el que tenía que ir y enfrentar esto. Pero Saúl no camina por fe. Saúl nunca en su vida experimentó de una manera real y personal el poder de Dios. Por el contrario, Saúl era un rey que dependía de la aprobación de la gente, dependía de los aplausos del pueblo, no dependía del poder divino. Y por eso cuando ve a David, le dice: tú eres un mocoso. No sabemos la edad de David. La realidad es que no había cumplido los 20. Los más optimistas dicen que tenía 19 o 18. Los más pesimistas dicen que tenía como 17 o 16 años cuando él enfrentó a Goliat. Vamos a ponerlo en 18, entrando a 19. Era un joven, nunca había sido entrenado. Y la opinión del rey era pesada. Si tú no puedes. Mira, hermano, cuídate mucho. Jóvenes, cuídense mucho de buscar la aprobación del mundo. El mundo tiene reyes, el mundo tiene campeones. Y esos reyes y esos campeones siempre te van a medir. Y siempre van a ver tu edad y te van a decir: tú estás muy joven o tú estás muy viejo. Van a ver tu altura y decir: tú eres muy pequeño, tú estás muy grandote. Van a ver tu peso, van a ver el color de tu piel, van a medir tu riqueza, van a medir tu apariencia. Y la mayor parte de las veces te van a decir: tú no eres suficiente.
No eres lo que queremos, no eres lo que necesitamos. Si tú quieres agradar a los reyes, si tú quieres agradar a los campeones, nunca vas a ver el poder de Dios en tu vida. A veces hay que atreverse a decirle a la gente, es tu opinión, yo la respeto, yo voy a seguir a Dios. Es tu opinión, es lo que tú dices, está bien, yo voy a caminar con Dios, porque es la opinión que me importa. Tercer gigante que tuvo que enfrentar antes David. David fue tentado para seguir la tradición de los hombres, la tradición de la guerra. David fue tentado para seguir la tradición de los hombres, la tradición de la guerra. Mira, primer libro de Samuel 17, 38 al 39. Saúl lo vio chiquito, lo vio pequeño. Yo a veces me pregunto, ¿le habrá puesto su ropa para desanimarlo o de veras lo quería proteger? Mira, primer libro de Samuel 17, 38 al 39 dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Fíjate esto, siempre existe un método, siempre existe una forma en la que siempre se han hecho las cosas. Mira, no hablamos de matemáticas, no hablamos de ingenierías, no hablamos de ciencias exactas. Porque de verdad, si te dicen que un cable se conecta de esta forma, conéctalo. De otra manera, tú vas a echar a perder todo y vas a quemarlo. Pero hablamos de tradiciones, hablamos de costumbres, hablamos de hábitos. Hábitos que de algún modo la gente dice, es que esto tiene éxito, esto funciona. Y te dicen, así lo tienes que hacer, así tienes que vestirte, así tienes que caminar, así tienes que actuar, así tiene que ser, porque así siempre se ha hecho. Pero hazte esta pregunta. ¿Esta es la forma en que Dios lo quiere hacer? ¿Esta es la forma en que Dios quiere obrar? ¿Esta es la manera en que Dios te va a ayudar a vencer a tus gigantes? Porque no porque a alguien le haya funcionado quiere decir que todos lo tienen que hacer igual. No porque ese haya sido el orden desde hace 100 años quiere decir que todo tiene que ir de ese modo. A veces tenemos que hacer cambios. A veces tenemos que buscar una forma adecuada o correcta de hacer las cosas, pero de una manera nueva. Por favor, antes de seguir un método, antes de seguir un programa, antes de seguir lo que alguien más ha hecho ya, antes de creer que la fórmula de una persona es la misma que te va a funcionar a ti, yo te pido que te asegures de estar siguiendo al Espíritu de Dios. Asegúrate de estar siguiendo al Espíritu de Dios. No cedas ante la tentación de imitar a otros por el simple hecho de sentirte seguro. Porque la gente te va a presionar, es que eso debería de hacerse así, es que eso no es así, es que eso no está bien. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Espíritu de Dios? ¿Cuál es la dirección que te está dando? No lo tome a mal, pero hasta hace un año, si una iglesia hubiera dicho que solamente va a transmitir por Facebook y que solamente por Zoom o por WhatsApp o por otros medios va a estar discipulando, muchos nos hubiéramos rasgado la ropa y hubiéramos dicho, eso no es de Dios. Asegúrate de seguir a Dios antes de seguir la opinión y la tradición de otros. Otro gigante. Y el último que podemos ver aquí que David tuvo que enfrentar antes de enfrentar a Goliat. David fue menospreciado por su propio enemigo. David fue menospreciado por su propio enemigo. Mira, adelantemos un poquito el cassette. Ya no son cassettes, ¿verdad? Adelantemos un poquito el DVD, el Blu-ray. Y ahora nos vamos a encontrar con David en primer libro de Samuel, capítulo 17, versos 42 al 44. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versos 42 al 44. Mira, antes de que empezara la batalla, antes siquiera que hubieran tomado sus posiciones, mira lo que dice. Primer libro de Samuel, 17, 42 al 44. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo ¿qué? En poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Mira, cosas curiosas. Era joven, sí, rubio. Cuando la Biblia te dice rubio, acerca de Palestina, sí, Palestina, no Europa, no Estados Unidos, no otro lugar. Palestina, cuando te dice rubio, es que su piel era blanca y su cabello negro.
era lo que nosotros llamamos trigueño. ¿Sí? Y cuando lo menosprecia por su piel blanca, es porque se nota que David nunca ha estado bajo el sol, nunca ha estado bajo el arduo sol del desierto en una guerra. Y cuando se ve de hermoso parecer, es que David, su apariencia era humilde, era tierna, era una persona con gracia, no se le ve la maldad y la malicia de un militar. En nuestro país acaban de detener, esto no lo tome mal, acaban de detener a un militar famoso, sí, por muchas cosas, lo detuvieron en Estados Unidos, ¿no? Y desde que le ves la cara, tú dices, lo hubieran detenido desde nada más, desde antes, ¿no? Con una foto hubiera sido suficiente para inculparlo. El rostro de David era muy distinto. Y desde el primer momento que su enemigo lo ve, lo menosprecia. Mira, verso 43. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Tus enemigos siempre te van a menospreciar. Nuestros enemigos naturales son el mundo, la carne, Satanás. Tienes tres enemigos que siempre te van a menospreciar. El mundo te va a menospreciar por tu fe. El mundo va a ver tu bondad y te va a tomar como tonto. El mundo siempre te va a menospreciar. La carne siempre te va a querer hacer sentir débil, te va a acusar, te va a hacer sentir culpable porque quiere dominar. Y el diablo, ¿cómo se llama el diablo? ¿Cómo lo menciona la Biblia? El acusador. Ese es su trabajo. Y nuestro enemigo siempre nos va a menospreciar. Por las noches te va a decir que eres pésimo, que no sirves para nada, que tú no tienes éxito, que tú deberías de mejor no existir. Se va a burlar y te va a decir que no puedes, te va a decir que tus problemas son insuperables, te va a hacer que te sientas miserable. Se va a burlar de ti el enemigo. ¿Por qué? Ese es su trabajo. Y para ser sincero, muchas de las burlas, de las acusaciones de Satanás, si somos honestos, va a tener la razón. La va a tener. Él es el acusador, Él sabe todo, Él sabe dónde herirte, sabe dónde tú te sientes mal, sabe dónde tu estima se derrumba, sabe de tus preocupaciones, sabe lo que te aflige y lo va a usar para menospreciarte. Pero aunque tenga la razón, no significa que te está diciendo la verdad. Aunque tenga razón, aunque tú no tengas dinero para resolver ese problema, aunque tú no sepas cómo vas a solucionar, aunque tú te hayas equivocado, aunque tú hayas fallado, no te está diciendo la verdad. Y la verdad es esta: no estás solo. No estás solo. ¿Cómo enfrentar nuestros gigantes? ¿Cómo fortalecer nuestra fe de tal manera que podamos derrumbar esos gigantes y podamos levantarnos nosotros por encima de ellos? ¿Cómo podemos vencer por medio de la fe esos gigantes que se presentan en la vida? Bueno, 5 principios sobre cómo vencer esos gigantes que podemos tomar de David, de esta porción. Bien, número 1, vámonos rápido. Fortalécete en el Señor. Número 1, fortalécete en el Señor. David recibió tanta basura, tanta basura, tanto menosprecio, se burlaron tanto de él, lo rechazaron, lo acusaron. ¿Cómo no se desanimó? Muchos de nosotros, tú y yo, hubiéramos agarrado nuestras cosas y hubiéramos dicho, yo me voy a cuidar a mis ovejas. De todas maneras, si gana el rey, ¿yo qué beneficio tengo? Y si pierden, pues de todas maneras los filisteos toda la vida nos están atacando, nos están lastimando. ¿Qué gano yo? Pero David no se desanimó. Número 1, se fortaleció en el Señor. Fortalécete en el Señor. Primer libro de Samuel 17:37. Primer libro de Samuel 17:37 dice, añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Esa última parte, a veces siento que Saúl le dijo, hijo, ve, que el Señor se apiade de tu alma, ¿no? Oye, casi eran judíos, ¿no? Si yo hubiera pensado casi que Saúl lo persinó casi al final. David no escuchaba las críticas, o más bien no dejaba que las críticas afectaran su fe. ¿Por qué? Porque él mismo lo dice, Jehová me ha librado
me ha librado antes, me salvó del oso, me salvó del león, me salvó de las víboras, me ha librado antes. Entonces tiene poder para seguir salvándome. Y a veces tú y yo tenemos que recordar lo que Dios ha hecho antes. Tienes que recordarte esos momentos cuando tú te sentías derrotado y Dios te salvó. Tienes que recordar esos momentos cuando tú pensaste que no iba a haber más aliento en ti y el Señor se levantó. Tienes que recordar esos momentos cuando tu corazón desfallecía, cuando tu corazón no tenía esperanza y de momento Dios te dio la fuerza para seguir adelante. Necesitamos recordarlo. Eso es fortalecerse en el Señor. Eso es mirar a Dios y decir, el Dios que me ha salvado, el Dios que me ha librado antes, en Él seguiré confiando. ¿Por qué? Porque aún sigue haciendo cosas grandes y maravillosas. Y si un día lo hizo, lo volverá a hacer. Y si un día estuve hundido y me sacó, me volverá a sacar. Y si un día estuve indefenso y me protegió, me volverá a proteger. Porque sigue siendo Dios y sigue teniendo poder. Fortalécete en el Señor. Segundo principio. Número 2. Intenta buscar la perspectiva divina. Intenta buscar la perspectiva divina. Cuando estamos en medio de un problema, frente a un gigante, solo vemos hacia arriba. Y solamente vemos la estatura, y vemos el problema, y vemos el tamaño. A veces tenemos que buscar la perspectiva de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Versículos 34 al 36. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versos 34 al 36. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, o tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. 36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Todos veían esto desde una perspectiva de ejércitos, de soldados, de que si el campeón de Israel perdía, todo el ejército iba a quedar en humillación y iba a ser su derrota. Todos estaban viendo esto como dos poderes, dos reinos que se enfrentaban por la supremacía. Y David se aparece con una perspectiva muy distinta. David dice, esto no es cosa de héroes, no es cosa de reyes, no es cosa de paladines, no es cosa de un ejército. David lo dice, yo ni siquiera soy soldado, ni siquiera puedo presumir de haber estado en batalla. David dice, yo solo soy un pastor que protege su rebaño. ¿Y sabes lo que le está diciendo a Saúl? Ese es el verdadero problema, Saúl. Tú eres el pastor de este rebaño y tienes que defenderlo. No se trata de si puedes, no se trata de si vas a tener la victoria, no se trata de si vas a tener éxito, no se trata de si tú tienes la fuerza o el poder. Tienes que defender el rebaño. Si tú no lo defiendes, nadie lo va a defender. Ese rebaño que me encomendaron, ese rebaño que me dieron, ¿cuántas cosas cambiarían si las viéramos con esa humildad? Con la humildad de un pastor que solo quiere cumplir su trabajo. No se trata de orgullo, no se trata de reinos, no se trata de riquezas. Solo es un pastor que quiere cumplir con su trabajo. Solo es un pastor que dice, yo debo de ser fiel porque me encomendaron las ovejas y yo no voy a quedar mal en mi tarea. Solo se trata de esforzarse. Alguien tiene que salir y tiene que enfrentarlo, muera o viva. Alguien tiene que enfrentar y proteger el rebaño de Dios. Mira la perspectiva de David y te lo voy a explicar de este modo muy sencillo. Para todos, Goliat era demasiado grande para derrotarlo. Eran 3 metros invencibles. Para David, Goliat era muy grande como para fallar. Para David, Goliat era un blanco de 3 metros con una cabezota enorme. No podía fallar con su onda. Si le podía atinar a un león, le podía atinar a un oso, podía atinarle a ese gigante. Busca la perspectiva de Dios. Búscala. Número 3, tercer principio. No te midas con tus gigantes. Compara tus gigantes con Cristo. No te midas con tus gigantes. Cuando tú mides tu estatura, tu fuerza, tu poder con tus gigantes, no vas a poder. Vaya, desde el primer momento que entraste a la universidad, si comparas todo eso contigo,
te vas a querer dar de baja. Ante esta pandemia, si comparas esta pandemia, si comparas esta enfermedad con tus fuerzas, con tu inteligencia, con la ciencia, nos vamos a morir todos. No compares tus gigantes contigo. Compáralos con Cristo. Primer libro de Samuel 17:45. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versos 45. Entonces dijo David al filisteo, dijo David a Goliat, ¿sí? Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Mira lo que le dice David, tú no te metiste conmigo, tú no me provocaste a mí, tú no te has venido para enfrentar conmigo, tú provocaste a un verdadero gigante, tú provocaste a Dios. Y eso, mi amigo, te vas a arrepentir por siempre. Saúl quiso que, Saúl estaba viendo el problema y se medía con el gigante. Y Saúl veía que sus 2 metros de estatura no alcanzaban a los 3 metros. Y Saúl veía que su espada, que era pesada, no se comparaba con la espada del gigante. Estamos acostumbrados a ver desde abajo. Estamos acostumbrados a compararnos. Debemos de comenzar a ver desde las alturas. Las alturas donde hay un Dios que reina sobre toda su creación, donde hay un Señor omnipotente que cumple sus propósitos a través de nosotros. Un Rey que prometió estar con nosotros hasta el fin y que ha vencido con poder y con gloria. Ese Rey que venció a la muerte y se levantó de la tumba. Ningún enemigo está a su altura. Y tenemos que verlo así. Cuando el diablo viene contra ti, no viene contra ti. Se está metiendo con Dios porque Él es tu Padre. Cuando estas enfermedades, estas crisis y estos problemas vienen contra ti, tú no estás solo. Vienen contra un hijo de Dios que cuenta con el respaldo de un Padre que es Señor de toda la tierra y de toda riqueza. Cuando la enfermedad se presenta, no se presenta contra ti nada más. Se presenta contra aquel que murió en la cruz y resucitó para darnos vida. No midas tus gigantes contigo. Compara tus gigantes con Cristo y te darás cuenta que no son tan grandes. Número 4, cuarto principio, y este es muy sencillo. Engrandece el nombre de Dios. Engrandece el nombre de Dios. Primer libro de Samuel 17:46. Primer libro de Samuel 17:46. David sigue hablando con Goliat y le dice, primer libro de Samuel 17:46, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Saúl siempre fue inseguro. Y Saúl siempre quiso que su nombre fuera grande y conocido. Saúl quería que todos le cantaban, Saúl, Saúl. Saúl mató a sus miles, Saúl, Saúl. Oh, sálvanos, Saúl, ¿sí? Él quería que todo el mundo le cantara, él quería un nombre grande, él quería ser conocido. Saúl tenía planes y anhelaba formar una dinastía de reyes y de príncipes. Él veía quizá un día su escultura ahí puesta, o su trono hecho en piedra por los siglos y que sus hijos reinaran para siempre. David solo quiso que el nombre de Dios recibiera la gloria merecida. Por eso David, cuando escuchó que ese filisteo maldecía al pueblo de Dios y maldecía a Dios, David se preguntó, ¿por qué nadie lo enfrenta? ¿Por qué nadie defiende el nombre de Dios? ¿Por qué nadie pone el nombre de Dios en alto? Están más preocupados por esconderse, están más preocupados por correr a sus casas que por lo que este hombre está hablando contra Dios. Es por ello que mientras Saúl tenía miedo de perder su fama, tenía miedo de ser derrotado, tenía miedo de perder el reino, incluso tenía miedo de perder su vida, tenía miedo de perder sus riquezas. Lo curioso es que no tenía nada. Todo se lo dio el Señor.
Pero mientras Saúl tenía miedo de perderlo todo, a David le molestaba que el nombre de Dios estuviera en entredicho y nadie fuera capaz de hacer algo. Para David, enfrentar un gigante no era cuestión de un reino, no era cuestión de volverse famoso, ni siquiera era cuestión de ganar o de perder la vida. Estaba en juego algo más valioso, el nombre de Dios. Hermano, hay muchos momentos, muchas crisis en nuestras vidas, donde el problema no es si vamos a perder algo o vamos a ganarlo. El problema no es si vamos a ser ricos o no. El verdadero problema es el nombre de Dios. ¿Qué se está hablando de Dios? ¿Qué se está diciendo de Dios entre la gente? ¿Qué se está pronunciando de Dios? Y eso debe de preocuparnos. ¿Quieres caminar por fe? Preocúpate de que el nombre de Dios sea conocido, sea engrandecido. Preocúpate de que el mundo tiene la necesidad de conocer el único y verdadero Dios. Engrandece el nombre de Dios. Quinto principio. Deja que la gracia divina reine en tu vida. Deja que la gracia divina reine en tu vida. El pueblo de Israel estaba gobernado por un rey lleno de inseguridad, lleno de miedo. Estaba gobernado por un rey afectado por su pecado. ¿Cuál era su pecado? Su soberbia, su rebeldía. Porque ayer lo estábamos viendo en la clase de Gálatas. Hay personas que aunque aparentemente se sienten inferiores, se sienten menos, es un orgullo el que cargan por dentro. Aunque hay personas que pudieran sentirse siempre poquita cosa, ay, yo no cuento, yo soy menos. En el interior es su deseo de reconocimiento, su comparación con otros, lo que finalmente los hace sentirse inferiores. El pueblo de Dios era gobernado por un rey afectado por su pecado, que lo hacía sentirse inferior. Un rey temeroso de la muerte. David no quiso ser gobernado por ese rey. David prefirió ser gobernado por la gracia divina. David decidió seguir el camino del Señor antes que perecer al lado de un rey que no era capaz de levantarse en fe. Mira lo que dice primer libro de Samuel, capítulo 17, versos 47 al 50. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versos 47 al 50. Dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Verso 49, léalo en su casa. Dice, léalo conmigo en su casa. Dice, primer libro de Samuel 17, 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. A veces no se nos tiene que olvidar, hermano, esto. No se nos tiene que olvidar que somos débiles, que somos insignificantes. Honestamente, hermanos, somos débiles. Somos polvo. Nuestros días terminan así. Somos débiles. Una bacteria acaba con nosotros así. Un golpe nos deja en cama para toda la vida. Somos frágiles. Pero cuando Dios toma esa debilidad, cuando Dios toma esa insignificancia, puede gloriarse y puede dar grandes victorias por medio de nosotros. David no dejó que el rey lo gobernara. Si ese rey lo hubiera gobernado, lo hubiera llevado a la muerte. Lo hubiera mandado de regreso con sus ovejas, lo hubiera llevado al fracaso, o lo hubiera obligado a ponerse esa armadura tan pesada. Y en lugar de leer cómo David mató al filisteo, estaríamos leyendo cómo ese filisteo destrozó a David. Pero David confió en la gracia de Dios. David confió en que Dios no gana las batallas con espada y lanza,
Es la gloria de Dios la que vence. Es el poder de Dios el que levanta a un enfermo cuando todo el mundo dice que va a morir. Es el poder de Dios el que reconcilia una familia cuando todo parece arruinado. Es el poder de Dios que transforma la vida más arruinada y destruida cuando todo el mundo dice que esa persona está perdida. Es el poder de Dios y su gracia la que hacen todas las cosas nuevas. Y David decidió confiar en esa gracia. David no fue perfecto. Y si tú sigues leyendo la vida de David, vas a ver cómo él cometió errores. Él cometió errores que le pudieron haber costado la vida. Pero aún en medio de esos errores, aún en medio de su fracaso, David sabía que el Dios que le amaba era suficiente para levantarlo, era suficiente para salvarlo, era suficiente para sostenerlo. David sabía que la espada no la iba a poder levantar nunca. David sabía que la fuerza de sus brazos no lo iban a salvar. David sabía que el enorme tamaño de un ejército no eran suficientes. Pero el amor de Dios nunca le iba a fallar. Así que David amó siempre a un Dios que sabía que lo amaba. Un Dios que lo iba a sostener. Y aún en los momentos más oscuros de David, ese amor le dio la humildad para arrepentirse y para levantarse una vez más por encima de sus gigantes. Cada día de su vida David dejó que la gracia lo gobernara. Cada día de su vida David confió en un Dios que le amaba y que era poderoso para levantarlo, para sostenerlo, para cuidarlo, para vencer. Y cada día de su vida David decidió buscar a ese Dios de amor y rendirse ante Él. Hermano, ¿tienes gigantes en tu vida? En este momento hay cosas que parecen tan enormes en tu vida que te hacen sentir débil, te hacen sentir pequeño, te hacen sentir inseguro. Te hago una pregunta. ¿Sigues creyendo que son invencibles? ¿Sigues creyendo que no vas a poder con ellos? Porque hoy es momento de tomar fuerza en el Señor. Hoy es momento de voltear a ver lo que Dios hizo por David y darte cuenta que lo sigue haciendo y lo hará por ti si tú se lo pides hoy. Es momento de dejar de mirar hacia arriba los problemas y mirar desde las alturas y darnos cuenta que aquel que venció la muerte, aquel que venció el pecado, puede hacer que tú venzas. Y lo más importante hoy es momento de preguntarse, ¿quién gobernará nuestras vidas? ¿Quién las gobernará? ¿Las gobernará el amor o las gobernará el miedo? ¿Las gobernará la gracia o la muerte? ¿A quién le daremos el gobierno de nuestras vidas? ¿A quién escucharemos? ¿En quién confiaremos el día de hoy? Con cabezas inclinadas y ojos cerrados. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos un momento. Tal vez tú que me estás escuchando en estos momentos dices, he sentido que mis problemas son demasiado grandes. Tal vez tú que me estás escuchando puedas decir, hay algo en mi vida en estos momentos que estamos enfrentando, que no siento que Dios esté conmigo. Tal vez tú que estás ahí me puedas decir, estoy pasando una crisis, estoy pasando unas situaciones, estoy siendo tan afectado por esto que me siento débil, me siento indefenso. Tal vez tú en estos momentos digas, yo cometí un error, yo tomé una decisión que estoy pagando tan cara, es un gigante que no sé si podré vencer. El pecado en mi vida es un gigante tan inmenso que no tengo fuerzas ya para luchar contra él. Si tú te sientes así, ven esta tarde a Cristo. Ven esta tarde a Él y desde el fondo de tu corazón dile, Señor, escúchame hoy. Me siento sin fuerzas, me siento sin valor. Dile ahí donde estás, dile, yo no soy como David. Yo en estos momentos siento que no puedo, siento que esto es superior a mí. En estos momentos siento
este problema, que esta enfermedad va a acabar conmigo. Dile ahí donde estás: Señor, hoy vuelvo mi corazón a ti. No quiero ser gobernado por el miedo. No quiero ser gobernado por la muerte. Hoy vuelvo mi corazón a ti, Señor. Y te pido en el nombre de Cristo que me fortalezcas una vez más. Tú has sido bueno, tú has sido fiel. Y yo quiero creer una vez más que tú seguirás siendo bueno. Quiero creer una vez más que tú me levantarás. Quiero creer una vez más que no es con espada, no es con ejército. Es tu poder el que sana, es tu poder el que limpia, es tu poder el que me levanta, es tu poder el que reconcilia. Hoy me rindo ante ti, Señor. Mi pecado ha sido tan grande. Y de ahí donde estás, mi pecado ha sido tan poderoso. Me ha gobernado tanto tiempo. Que hoy vengo ante ti, Señor, en humildad. Y te confieso que he sido vencido. Te confieso que mi maldad está aquí delante de ti. No la puedo esconder. Ahí donde estás, dile: te confieso, Señor, que la culpa me gobierna todos los días. Que todos los días, Señor, me siento indigno, me siento miserable ante ti. Hoy con humildad te pido que me ayudes a vencer este gigante. Una vez más, Jesús, por tu gracia en la cruz, levántame, perdóname y sálvame de mi maldad. Tú eres Dios. Tú eres el Dios de los ejércitos. Tú eres el Señor de la batalla y de la lucha. Tú eres el Señor que vence. Levántame una vez más y derrumba a todos mis gigantes, Señor. Gobierna en mí. Ante ti me humillo hoy y en ti pongo mi fe. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Vamos a cantar. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas.